Bueno, en este vídeo de hoy voy a intentar explicar algunos conceptos básicos y los fundamentos del bobinado de motores. Para ello nos van a hacer falta algunas fórmulas, como por ejemplo, para calcular el bobinado vamos a necesitar el número de polos que tiene el motor. Por ejemplo, nos hará falta la fórmula de que número de pares de polos. El número de pares de polos sería igual a la frecuencia por 60 partido el número de revoluciones. De aquí podemos despejar que el número de polos sería de polos, sí, sería eso las revoluciones. Vale. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos un motor que gira a 3000 revoluciones. Si n es igual a 3000, entonces si P es igual a la frecuencia por 60 partido 3000, pues tendremos que son 50 por 60 partido 3000, que es igual a 3000 partido 3000. En fin, esto tendría un polo. Si tenemos que n es decir, el número de revoluciones es igual a 1000, si n es igual a 1000, tendríamos 3 pares de polos. ¿Correcto? Si el número de revoluciones, por ejemplo, es igual a 750, tendríamos 4 pares de polos. Vale. Ahora vamos a emplear una serie de fórmulas que nos van a determinar una serie de parámetros. Por ejemplo, tenemos dos tipos de fórmulas para polos para el bobinado por polos y para el bobinado por polos consecuentes. ¿Qué significa por polos y por polos consecuentes? Pues, por ejemplo, imaginemos que tenemos esta bobina con su principio y su fin, y esta bobina con su principio y su fin. Por polos significa que uniríamos principio con principio y fin con fin. ¿Sí? Vale. Por polos consecuentes tenemos dos bobinas, tenemos principio y fin, principio y fin. En este caso uniríamos fin con principio y principio con fin. Es decir, por polos, para recordarse, es principio con principio y fin con fin. Por polos consecuentes, fin con principio, principio con fin. Vale, ahora vamos a ver las fórmulas. Entonces tenemos que por polos, la U sería a K partido 4PQ. Ya sabemos que, como calcular el número de polos, Q sería el número de fases. Es decir, si es trifásico, joder, esto no se ve nada. Si es trifásico, el número de fases Q sería igual a 3. Vale, K es el número de ranuras. K, ranuras. Y P el número de polos. Vale. Si fuera por polos consecuentes, la fórmula sería K partido 2PQ. Pero, ¿qué es la U realmente? La U es el número de vueltas que le damos a una bobina. Por ejemplo, en este caso de aquí, estamos dando una vuelta. Entre aquí y aquí solamente hay una vuelta. Aquí hay una vuelta. Pero, por ejemplo, en esta bobina de aquí, por ejemplo, U1 hace este recorrido. Sube, baja, gira aquí, vuelve a subir y vuelve a bajar. Es decir, esa bobina lo que hace es este recorrido. Aquí tenemos que U
es igual a 2. Aquí hay 1. U es igual a 1. Vale. Ahora vamos a calcular los grupos por fase. Grupos por fase, por polos, sería 2p, y por polos consecutivos sería p. Pero, ¿qué son los grupos por fase? Por ejemplo, si tuviésemos este bobinado, aquí habría 2 grupos por fase. Por ejemplo, en este bobinado, si observamos el color azul, ¿se ve? Sí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grupos por fase, porque grupos por fase es igual a 6. Luego tenemos grupos totales. Grupos totales grupos totales por polos sería 2pq, y por polos consecuentes sería pq. ¿Qué son los grupos totales? Pues otra vez volvemos aquí a esta, por ejemplo, y tenemos que el azul hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6, verde hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y rojo hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, 6 grupos por fase, por 3 fases, 6 por 3, 18. Tanto grupos por fase como grupos totales, digamos que más que ayudarnos a dibujar las bobinas, nos ayudan a comprobar que tenemos bien el ejercicio. Es decir, cuando lo acabamos, miramos si tenemos los grupos por fase que nos indica el ejercicio y los contamos. Vale, ahora tenemos la M, que la M por polos sería el número de fases menos 1 multiplicado por 2 y por la U. Mientras que por polos consecutivos la M sería igual al número de fases a Q menos 1 por la U. Vale, ¿qué es la M? Bien, vamos a ver. La M es el número de ranuras libres que hay entre los extremos de una bobina. Por ejemplo, en esta bobina, imaginemos que M es igual a 4. Pues si esta es la ranura número 1, si contamos 4 libres, 2, 3, 4 y 5. Aquí ranuras hay 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que eso tendría que bajar por el 6. Si aquí M, imaginémonos que en esta bobina, en concreto, M es igual a 2. Si sube por el 1, 2, 3. Tendría que bajar por el 4. Porque tiene que dejar libres 2 ranuras en medio, la 2 y la 3. Imaginemos que se trata de esta bobina que tiene 2 vueltas. U es igual a 2. Vale, ¿qué significa en esta bobina que M es igual a 4? Significa lo siguiente, que esta que sube sería el 1. Esta de aquí sería el 2. Y ahora diríamos 3, 4, 5, 6. Las ranuras 3, 4 y 5 y 6 quedarían libres. Entonces esta de aquí bajaría por el 8 y esta bajaría por el 7. En este caso, M es igual a 4, porque entre estos dos hilos habría 4 ranuras libres. Y ahora vamos con la Y120. La Y120 para ambos métodos de bobinado, por polos y por polos consecuentes, sería K, que es el número de ranuras, partido 3P. ¿Qué es la I120? La I120, con ella conseguimos una tabla que nos indica, digamos, los inicios de las bobinas. Así que vamos a ver, tenemos la fase U, la fase V y la fase W.
bobina U, V, W. Vale. Si I120, por ejemplo, I120 igual a 4, ¿qué significa esto? Que en la U, si es el 1, si dejamos 4 libres, la V comenzaría en la ranura 5. La W comenzaría en la ranura 9. Seguimos. Si tenemos más ranuras, la U volvería a comenzar en la ranura 13, la V volvería a comenzar en la ranura 17 y la W volvería a comenzar en la ranura 21. Esto si tenemos 24 ranuras, porque si tenemos, por ejemplo, 36 ranuras, pues podemos seguir que en la ranura 25 perdón, comienza la U, la V comienza. Bien, estábamos en la tabla de la I120 y decíamos que seguía hasta el número de ranuras, 25 más 4, 29, 29 más 4, 33. Bien, aquí tenemos que en la U comenzaría en la ranura 1, en la ranura 13 y en la ranura 25. Vale, en un ejercicio que haremos después, observamos que tenemos aquí 36 ranuras. Esta es la tabla I120 en la que tenemos que la U comienza en estas ranuras, es decir, en la 1, 13 y 25, pero tenemos que los grupos por fase son 6. Es decir, aquí realmente faltarían 3 comienzos. Comenzaríamos en el 1 y acabaríamos en el 6. Comenzaríamos en el 13, acabaríamos en el 18. Comenzaríamos en el 25, acabaríamos en el 30, pero van a quedar 3 bobinas que no vamos a dibujar. Es decir, básicamente, si comenzamos en el 1 y acabamos, acabamos en el 6, 1, acabamos en el 6, comenzamos en el 13, acabamos en el 18, comenzamos en el 25, acabamos en el 30, pero aquí hay 36 ranuras, es decir, aquí falta algo. ¿Qué hacemos? Muy sencillo. En la ranura 7 dibujamos una bobina que acaba en el 12. En la ranura 19 dibujamos una bobina que acaba en el 24. Y en la ranura 31 dibujamos una bobina que acaba en el 36. Las bobinas que faltan las dibujamos entre medio de las otras. Vale, entonces yo pienso que con esta pequeña introducción ya podríamos ir dibujando una bobina. ¿Vamos?